¿Se me ve? Sí. Ya. Genial. Bien. Vamos a comenzar el time. Muchas gracias a todos y todas por este debate. Ha sido un debate de altísimo nivel, difícil de adjudicar. Vamos a explicar más adelante las razones, pero eminentemente un muy buen debate. Y por tanto un dolor de bolas en el feedback y en la deliberación. Lo primero que haré será dar el call, luego daré comentarios generales sobre la ronda y luego daré las 6 comparativas a fin de que puedan entender el call. El resultado final de esta ronda es el siguiente. Cámara baja de gobierno en primer lugar, cámara baja de oposición en segundo lugar, cámara alta de oposición en tercer lugar, cámara alta de gobierno en cuarto lugar. Entonces, es un call por consenso, o sea, no hubo split ni nada por el estilo, por si acaso. Entonces, varios temas importantes al momento de analizar esta ronda previo a dar las 6 comparativas, ¿ya? Creo que uno de los principales problemas en esencialmente casi todo el debate es certeza. Creo que había mucho análisis sobre cosas que estaban sucediendo o cosas que podían suceder sin necesariamente un análisis apropiado de certeza o matizado de cómo se estaba viendo en la realidad. Por ejemplo, habían encuadres sobre cómo acabamos de salir de la crisis del COVID, cosa que había contraído las economías, pero además de eso habían otros factores alternativos, como por ejemplo guerras y conflictos que estaban afectando a la economía de otro modo diferente. Creo que, por ejemplo, eso, si bien puede ser cierto, necesita más análisis de qué tanto está afectando la economía o cómo está afectando la economía para poder comprarlo, sobre todo si es el pilar o es la respuesta para otros equipos, ¿verdad? Y esto sobre todo para alto gobierno, porque yo puedo entender que la economía está retrasada o está afectada por múltiples otros factores, pero no necesariamente porque esos factores son tan fuertes o igual de fuertes que el COVID, y por tanto porque la necesidad de su caso, los impactos de su caso, se traducen con el mismo grado de importancia, el mismo grado de certeza. Creo que ese análisis y esa contextualización no puede estar en un vacío, sino tiene que estar más estrechamente ligada y linkeada al caso. Creo que, por ejemplo, y esto es sobre todo el cruce de alta de oposición, tenía un caso sobre cómo el Estado puede hacerse cargo de buena parte del bienestar del país siempre y cuando se mantenga estable la situación y no se descontrole debido a un bajón significativo de las tasas de interés y por tanto un incremento descontrolado de la demanda. Creo que explicar eh, cómo esa situación aplica la mayor cantidad de contextos posibles era necesario, sobre todo cuando la respuesta intuitiva, inmediata y además en un POI de baja de gobierno es, ok, pero ¿por qué todos los estados tienen redes de apoyo suficientemente sólidas y suficientemente capaces de lidiar con esos problemas, más aún cuando los privados ya se están asumiendo buena parte de la carga desde antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en la realidad? Creo que entonces la certeza de que tanto el Estado pueda hacerse cargo está fuertemente dependiente de explicaciones adicionales, que no necesariamente están claras en alta oposición. Pero ese es solo una manifestación de los síntomas. Creo que el problema central es encuadrar y contextualizar sin necesariamente tener el cuidado de explicar por qué el contexto es tan generalizado, es tan aplicable o el contexto está tan fuertemente ligado a su caso como para que funcione al máximo posible. La implicancia central de eso es que incluso si el contexto es cierto, en muchas instancias o no aplica, o no es claro qué tanto aplica, o no es claro qué tan certero es, y eso puede terminar afectando cómo se compara ese caso contra las demás cámaras, sobre todo cómo ese caso puede sobrevivir en encuadres y es encuadres que pueden salir de las bajas, que de hecho no lo sobrevivieron a este debate, y eso ya lo vamos a ver más a detalle en las 6 comparativas. Entonces, analicemos primero por qué Alta de Gobierno pierde las comparativas contra las demás cámaras en este debate. ¿Qué es lo que atribuimos a Alta de Gobierno? Alta de Gobierno tiene primero encuadres y status quo sobre cómo venimos de una salida de pandemia, cómo y ha habido una subida importante en los tipos de interés por parte de los bancos centrales y el gobierno federal y la Reserva Federal de los Estados Unidos debido a la situación de crisis que hemos sobrevivido. Como por ejemplo, los relief funds de la pandemia han generado crisis inflacionarias, como el gasto público ha generado problemas y como por ejemplo, los privados no necesariamente fueron los que más intervinieron en la pandemia, sino lo hizo el Estado, ¿verdad? Y como cadenas de suministro y cuellos de botella, por ejemplo, Ucrania y Rusia, lo que está pasando por Yemen, etcétera, están afectando la cadena de suministros global.
En ese contexto, las economías se han contraído y necesitamos descontraerlas para que la economía vuelva a reflotar y los países vuelvan a entrar en situaciones de progreso y avance y crecimiento económico, ¿verdad? Para eso, la idea que Alta de Gobierno defiende en este debate es que el precio de dinero se reduzca y que la tasa de interés, naturalmente, como al ser más baja, más personas puedan acceder a préstamos por menores precios y por tanto haya más préstamos y más personas tengan dinero en sus bolsillos y por tanto eso permite a personas acceder a deudas, por ejemplo, hipotecas, carros, vivienda, etcétera, y que los privados puedan invertir mucho más en la economía, sea a través de pedir préstamos, crecer los negocios, etcétera. Ahí creo que era particularmente importante analizar o explicitar cuál es el grado en el que los privados intervienen cuando se baja la tasa de interés, porque creo que hay una desconexión entre, ok, que algo suceda y que las personas que estás afectando tengan los incentivos de hacer esto, ¿verdad? Porque creo que, por ejemplo, lo que sucede, y eso lo vamos a analizar inmediatamente después, en la comparativa de oposición es un análisis de cómo seguimos en un contexto más o menos de inestabilidad, de miedo, de insolvencia, en algunos casos que no necesariamente garantiza que las empresas van a contribuir al crecimiento económico o si lo hacen van a hacerlo de un modo que no necesariamente sea el mejor para garantizar el bien común, ¿verdad? Creo que era necesario explicar más a detalle cómo iba a darse el involucramiento de los privados en la economía gracias a la bajada de tasa de interés, no solo asumirlo, porque me parece una asunción razonable, pero es una asunción que, por más de ser razonable, les deja descubiertos ante respuestas que terminaron saliendo en alta oposición. Y lo segundo es cómo la inflación es un fenómeno multicausal y que varios de los problemas que causaron la inflación en el pasado ya no la van a causar hoy en día porque el mundo ha cambiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trae alta oposición y a qué le damos crédito a alta oposición? El análisis de alta oposición se centra en una serie de ideas. Primero, que la tasa de interés haya subido no quiere decir que esté bajando drásticamente. Y lo que ha ocurrido es que como en varios lugares del mundo la tasa de interés se ha reducido en los últimos meses y lo que alta de oposición defiende es que se mantenga ahí, que ahí ese es un punto saludable para las economías y que por tanto no siga bajando más a más y más y más y más y más. Entonces, los procesos inflacionarios que han afectado a los países y que han afectado el valor de la moneda se han traducido en que los estados están en una situación complicada, donde dependen de, por ejemplo, mantener ciertas políticas de bienestar y que la situación se mantenga estable para que esto no se termine como complicando mucho más de lo que ya es hoy en día, ¿verdad? Entonces, las personas tienen capacidad de endeudarse, el problema es que la forma en la que lo van a hacer va a ser descontrolada si las tasas de interés bajan de forma significativa, ¿verdad? Primero porque el Estado tiene muchas dificultades proyectando cómo va a verse la economía después de la baja de la tasa de interés y cómo pueden ayudar a las personas cuando la situación cambia de forma tan drástica. Lo segundo es que limita su capacidad de hacer políticas públicas en el sentido de que ahora el Estado probablemente tenga un rol más subsidiario y las iniciativas privadas sean las que tomen las riendas del asunto. La respuesta inmediata en alta de gobierno es doble. Primero, no necesariamente vas a crear más impuestos, que es algo que señalaba alta oposición, sino que vas a cobrar más a través de los impuestos que ya tienes, ¿verdad? Eso no necesariamente responde a todo el caso, no necesariamente responde a la forma en la cual esto probablemente se dé, porque lo que encuadra alta oposición no solamente es el problema de más cobro, sino que es incluso si se mantiene el cobro, la forma en la cual este fenómeno se va a dar probablemente ponga en riesgo a las personas, probablemente las empuje a asumir deuda que no pueden asumir o las empuje a consumir en un contexto donde no necesariamente es lo mejor para protegerse a sí mismas y para protegerse de la inestabilidad o los contextos que se están experimentando hoy en día. Y lo otro que trae alta gobierno es cómo las alternativas son poco ideales y cómo, por ejemplo, los impuestos que se van a traer son malos o van a ser esencialmente a, dañinos para las personas porque van a cobrarles más en un contexto donde recién se están recuperando. A eso ya tenemos la respuesta que ya analizamos de alto gobierno, que si bien puede ser cierta, tampoco es tan claro porque es cierta en todos los escenarios o porque va a ser una cantidad de recaudación suficiente como para compensar el offset de pérdida que se está generando en alta oposición. Porque es como si el Estado va a cobrar más a través de los mismos impuestos porque más personas utilizan la economía. Es cierto, pero no es exactamente claro porque eso va a ser suficiente para cobrar el déficit que alta de oposición está denunciando que se está generando, ¿verdad? Y por tanto, porque la recaudación a través de los impuestos convencionales va a ser suficiente para esencialmente estabilizar la tabla de gastos e ingresos que alta oposición está denunciando que se va a volver muy inestable.
¿Qué es lo que termina definiendo esa comparativa? Al fin de cuentas, lo que defiende alta de gobierno es que la inflación no necesariamente es un problema a causa de las tasas de interés, sino que es multifactorial y que por tanto tenemos que bajar las tasas de interés para que la economía se dinamice. Primero, creo que alta oposición tiene respuestas muy sólidas a cómo la tasa de interés y la inflación están fuertemente conectadas. Y bajarlas va a aumentar el gasto y por lo tanto va a aumentar la inflación y eso va a necesitar la intervención del Estado. El problema es que con una economía menos restrictiva, el Estado recibe menos dinero, pero tiene que gastar más para poder compensar los problemas que van a generarse a causa de la bajada de la tasa de interés. Entonces, la alternativa que defiende alta oposición, que es mantener el status quo de tasas de interés que mantienen fría la economía y un Estado que está tratando de proveer los servicios públicos que generan bienestar, es una opción mucho más saludable teniendo en cuenta que las alternativas son peores. Sentimos que el engagement y las respuestas que vienen de alta de gobierno respecto a cómo se puede lograr ese impacto sin los costos, por qué los costos serían asumibles o cómo las alternativas serían suficientes para compensar los problemas que alta de oposición está denunciando no son suficientes. Muchos de ellos requieren de mucho más análisis de certeza de por qué los impactos se van a traducir en resultados materiales tan claros, ¿verdad? Porque creo que buena parte, por ejemplo, de los contextos necesitaban ser mucho más fuertemente linkeados al caso para funcionar. Creo que la respuesta sobre cómo hay alternativas necesitaba hacer un engagement mucho más profundo, no solamente en tenemos otras cosas que hacer, sino porque esas otras cosas van a funcionar de forma suficiente. En esos grounds, alta de gobierno pierde contra alta oposición. ¿Por qué baja de gobierno le gana a alto gobierno? ¿Qué es lo que trae baja de gobierno? Baja de gobierno trae explicaciones y un contexto mucho más fuertemente encuadrado de qué es lo que está pasando hoy en día y respuestas internas a los equipos de oposición que son mucho más sólidos. Lo que trae baja de gobierno es primero una explicación de por qué la tasa de interés está tan alta, que es para enfriar las economías y cómo esto se está volviendo un problema porque las economías ya no necesitan ser enfriadas y la inflación está ya relativamente controlada. La explicación es, la inflación funciona en delay, o sea, si es que imprimimos billetes hoy día, no lo vamos a sentir mañana, y no es que la tasa de inflación va a subir de forma drástica el día de mañana, sino dentro de 12 o 18 meses, y por tanto, los efectos que estamos viviendo hoy en día no vienen de los billetes imprimidos ayer, sino los billetes imprimidos hace un año y medio o por lo menos un año. ¿Qué implica eso? Que la inflación que ya está controlada hoy en día, porque los indicadores inflacionarios están en niveles relativamente saludables o normales de 3 a 5%, significan que esa era la situación inflacionaria de hace un año y medio. Si seguimos por este camino, donde la inflación está bajando, pero la tasa de interés se mantiene estable, lo que vamos a hacer es esencialmente un caput económico, donde se impide el crecimiento empresarial, se impide el desarrollo económico con tasas de interés demasiado altas, cuando la inflación ya no es un problema. Por lo contrario, la inflación pasa de ese estándar razonable de 3 a 5% y empieza a estar mucho menor, lo cual va a generar impactos particularmente dañinos como desempleo, como decrecimiento económico, and so on, and so on, and so on, y eso es particularmente dañino, porque esos desajustes estructurales que Baja de Gobierno denuncia son muy difíciles de reparar a la larga, porque van a hacer que el Estado se irrogue costos adicionales, como por ejemplo pagar tasas pagar bonos de desempleo a las personas que están desempleadas, va a hacer que el Estado tenga que intervenir en la economía a la larga para tratar de compensar el decrecimiento empresarial debido a tasas de interés demasiado altas y eso va a terminar siendo particularmente dañino a la larga. Creemos que este encuadre de por sí tiene mucha más certeza que el de alta de gobierno. Está estricta e intrínsecamente ligado a los impactos y al caso que presenta baja de gobierno con un grado de certeza y claridad respecto a qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo impacta eso en la realidad material mucho más sólido. Pero además de eso, creo que hay comparaciones explícitas en látigo de gobierno sobre cómo el encuadre es mucho mejor, ¿verdad? Y cómo la bajada de intereses de tiempos de crisis que alta de gobierno defiende, que estamos en un momento problemático, no necesariamente es el encuadre mucho más sólido para este debate o objetivamente funcional para este debate, sino un encuadre donde la crisis ya se está superando, pero lo que está sucediendo es que estamos entrando en otro tipo de crisis diferente si es que mantenemos políticas que ya no deben ser aplicadas en el status quo. Entonces, en términos de certeza de impactos y por tanto, y certeza del framing y por tanto certeza de impactos, va ganando baja de gobiernos. En términos de impactos materiales, respecto al desempleo, respecto al crecimiento económico, respecto a la falta de inversión que está generando en múltiples países, creemos que por tanto son impactos mucho más certeros y fáciles de comparar que los de alto gobierno, por eso baja de gobierno le gana alto gobierno.
Ahora, ¿por qué baja de oposición le gana a alto gobierno? Y acá entramos en uno de los puntos más difíciles durante la deliberación y más complicados para evaluar este debate, que es qué tanto le creemos a baja de gobierno, a baja de oposición, perdón, cuando buena parte de la explicación del caso en general está en látigo y no en extensión. Ah, esta es la conclusión final a la que llegamos y eso es cómo valoramos a baja de oposición en este debate. Creemos que si bien baja de oposición tiene la mayor profundidad analítica y las explicaciones mucho más claras en látigo, sí hay explicaciones suficientes en extensión como para poder valorar su caso y por tanto valorar eso no como extensión en látigo, sino como explicaciones adicionales de cosas que ya habían salido de la extensión. El caso de baja de oposición consiste en lo siguiente. Estamos en una situación donde la oferta está en un proceso crítico. La explicación en extensión es que se va a mantener debido a que tenemos sistemas de empresariales y de fábricas que han sido degradados y han sido desestabilizados por la pandemia, por lo que no necesariamente va a haber un crecimiento de la oferta si es que se genera un crecimiento adicional de la demanda. ¿Cuál es el problema con eso? Que si se baja la tasa de interés, no necesariamente puedes producir más, pero la gente sí va a exigir más y eso va a hacer que el precio vuelva a subir y que nos enfrentemos a procesos inflacionarios a la larga, ¿verdad? Ello implica que todos los problemas de consumo e inversión van a volverse una vez más un issue que el Estado tiene que resolver y algo grave en la materialidad. Esto responde al caso de alta gobierno, porque alta gobierno dependía de análisis de cómo esto va a reactivar la economía y va a revitalizar la economía. Lo que sucede, al menos hasta extensión, es que la economía tiene difíciles oportunidades de reestructurarse y crecer efectivamente si volvemos a procesos inflacionarios que van a afectar la capacidad de producción y bienestar para las personas. Pero en Látigo, además, tenemos explicaciones adicionales sobre cómo funciona el problema de la oferta y por qué es tan particularmente grave. La explicación en Látigo es por qué se da la degradación en los procesos de fábrica y cómo se manifiesta en la realidad. Y es no solamente la oferta se mantiene, sino se mantiene porque lo que ha aumentado en costo son los materiales iniciales. Son, por ejemplo, los clavos, es la madera, es el metal, es el hierro que permite fabricar los productos finales, sean muebles de IKEA, ¿verdad? Entonces el resultado es la siguiente. Tienes más personas yendo a IKEA tratando de comprar muebles, pero el coste o sea, la capacidad empresarial y las fábricas que pueden producir los clavos, que pueden producir el metal, que termina convirtiéndose en muebles, no se ha movido porque estábamos frente a una situación donde eso se degradó demasiado durante la pandemia. El resultado es que esos bienes iniciales aumentan de precio y eso va a terminar concluyendo en que los bienes finales también aumentan de precio. Si sube el precio del metal, sube el precio del mueble de IKEA y eso va a ser una situación generalizada que va a afectar a todos los consumidores, independientemente de si son los que pueden acceder o si son los que no pueden acceder y por tanto ahora pueden acceder incluso menos debido a los procesos inflacionarios que se van a dar. En ponderación directa, eso es mucho más claro respecto a quién afecta y por qué eso es tan importante que el análisis de alto gobierno, porque alto gobierno depende de que haya una compensación entre que si bien el Estado deja de intervenir, empieza a ganar a través de impuestos y las personas empiezan a verse beneficiadas de flujo empresarial mayor y por tanto de oportunidades económicas mayores. Con la explicación de baja de oposición sobre cómo eso no sucede en realidad, debido a que el crecimiento de la economía depende de oferta y también de demanda, que crezca la oferta no necesariamente va a implicar que crezca la demanda, perdón, no necesariamente va a implicar que crezca la oferta en este contexto y por tanto no necesariamente va a implicar que crezca la economía, sino se van a generar problemas paralelos, como por ejemplo que las personas no puedan acceder o que los productos aumenten significativamente sus precios. Esto implica que las personas no gozan el beneficio final que alto gobierno defendía y por tanto es muy difícil dar crédito a alto gobierno con el análisis y las explicaciones que da baja de oposición sobre cómo funcionan oferta y demanda en el contexto particular en el que nos encontramos. Por eso baja de Opo le gana a alto gobierno y por eso compramos en buena parte la explicación en látigo, porque creemos que sí está en extensión, albeit mucho menos explicada y mucho menos detallada. Ahora, ¿por qué alta oposición pierde la comparativa contra ambas bajas? Primero, contra baja de gobierno. Creo que esa es una comparativa muy limpia. Creo que en látigo, alta de oposición es adecuadamente respondido, desencuadrado y con sus impactos contrarrestados. Creo que hay varias capas en las que baja de gobierno le gana alta oposición. Primero, alta oposición dependía de una caracterización central, que es que los indicadores estén apuntando a que las tasas de interés ya se están reduciendo y se van a mantener. Creo que la extensión de Raúl de por sí los daña en dos formas. Primero, explicando que las tasas de interés están creciendo, uno, muy lento.
Dos, ni siquiera están reduciéndose de forma significativa. Y tres, que la razón por la cual ustedes defienden que las tasas de interés se mantengan es una razón que no existe realmente y que ya se solucionó hace un tiempo. El problema que está generándose es que esas tasas de interés ya no están respondiendo a una necesidad material, que es un proceso inflacionario, sino que están traduciéndose en que la economía de hoy en día y por tanto la inflación que se genera a futuro no va a ser adecuadamente lidiada por las tasas de interés, sino todo lo contrario. En el contexto en el que nos encontramos tienen que ser bajas para poder reactivar la economía, para poder dar empleo a las personas y para poder tener una situación saludable para consumidores y para empresas. Lo que estás haciendo es mantener tasas de interés altas en un contexto donde ya no son necesarias y por tanto van a ser contraproducentes. Ello implica que la base central, la piedra angular de alta oposición, que es tenemos que mantener las tasas de interés donde están, está limpiamente respondida y desencuadrada por baja de gobierno. Pero además de eso, respecto a las alternativas, en Látigo hay respuestas abundantemente claras, que es no hay ninguna razón para creer que los únicos impuestos que puedes poner son impuestos clásicos al consumo o ingresos a todas las personas, sino, por ejemplo, impuestos progresivos a las personas para que los que ganan más paguen más, reducción de aranceles y aduanas para que para como o sea, reducir la protección al mercado interno y aumentar la competencia a través de otros productos importados, etcétera, 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 que logran el mismo impacto, que son igual de razonables, pero que no dependen de dañar a las personas. Eso da una respuesta válida, solvente y directa contra alta oposición que nunca es adecuadamente respondida. Pero además de eso, en términos de impactos y el análisis de alta oposición de el Estado tiene que mantener el bienestar, creo que es adecuadamente desencuadrado o al menos puesto en duda por Marce desde el POI y en su latio, que es, ok, el Estado puede hacerlo si tuviera una red de apoyo suficientemente sólida, no hay garantías de que la tenga en todos los escenarios posibles y que por tanto las personas puedan disfrutar de un Estado funcional en todos los casos. En los escenarios donde dependemos del privado, estás matando al privado a través de darle tasas de interés completamente irrazonables teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Entonces, en tres niveles ganan limpiamente contra alta oposición. Comparativa de oposiciones. Una vez una comparativa difícil, en base a qué tanto atribuyes a látigo y extensión, ¿verdad? De todos modos, creo que la comparativa se define de la siguiente manera. Creo que alta oposición tiene un caso que es hay que mantener las tasas de interés porque la forma en la cual estamos funcionando hoy en día, que es a través de un Estado que pueda garantizar bienestar y que pueda mantener una economía más o menos estable y a la población bien protegida, es una situación funcional. Creo que eso es, primero, adecuadamente respondido por baja gobierno, sobre todo, pero creo que además depende de mantener el status quo en una situación concreta, no necesariamente para que la situación mejore, sino para que no empeore. Creo que el análisis de baja oposición es mucho más profundo. Es por qué bajar las tasas de interés no solamente pone en peligro al Estado, pone en peligro la estabilidad estatal, sino también pone en peligro a los consumidores de una forma mucho más clara. No dependen de que, por ejemplo, las personas sean empujadas hacia consumir o los impuestos les sean cobrados de forma abusiva, sino el hecho de que tantas personas empiecen a consumir con tasas de interés más bajas va a hacer que la economía se desestabilice en la medida de que los productos primarios no experimentan un cambio de oferta, mientras o sea, no experimentan un cambio en materia productiva y por tanto no pueden ser producidos en suficiente cantidad como para compensar la demanda de productos secundarios. Entonces los productos secundarios y los productos finales van a aumentar de precio, perjudicando a todas las personas del contexto sin que necesariamente la economía se vuelva más saludable porque hay más demanda en el contexto específico, ¿verdad? Creemos que ese es un impacto mucho más solvente que el de alta oposición. Creemos que alta oposición depende de que el Estado pueda apropiadamente compensar el problema, cosa que es incierto y sí creemos que no es adecuadamente respondido desde el POI, desde el caso de alta oposición. Y segundo, creemos que eso también es fuertemente dependiente de que, por ejemplo, la situación, bueno, creemos que no hay una carga propositiva suficientemente sólida de por qué mantener la situación sería positivo para las personas. Creo que el análisis de baja oposición de por qué es bueno ir paso a paso, dejar que primero se reestructure el tejido empresarial y el tejido industrial de las sociedades y luego se empiece a aumentar la demanda progresivamente, es mucho más saludable para garantizar crecimiento económico y por tanto para garantizar impactos en los consumidores finales, que son el actor más importante para ambas cámaras. Ahora, para terminar este feedback, porque ya estoy fuera de tiempo, vamos a analizar el primero y el segundo. Creo que ahí la victoria también es clara. Creo que baja oposición primero, tiene varios problemas para lidiar con baja gobierno. Uno, no hay un weighing claro entre impactos. Incluso si creemos que la inflación va a aumentar, eso tiene dos problemas para lidiar con el caso de baja de gobierno. Primero, que Raúl tiene explicaciones muy claras de cómo eso ya no es un problema a priori, lo cual implica que si se genera más inflación, no es como aumentar una inflación de 9
con 9 adicionales, y es como una inflación de 3% con 5 puntos adicionales que, a ver, puede ser un proceso inflacionario, sí, pero no entiendo qué tan grave es cuando ya venimos saliendo de esos procesos inflacionarios con relativo éxito. Mientras que impactos como desempleo, impactos como de crecimiento de la inversión, impactos como de crecimiento empresarial, debido a que la inflación ya es algo con lo que hemos lidiado apropiadamente, son probados por baja de gobierno y nunca son apropiadamente o respondidos o ponderados por baja de oposición. Más aún, si creemos que buena parte del caso está mucho más clara en látigo, creemos que hay un deber incluso más fuerte de ponderar adecuadamente y comparar adecuadamente el caso contra baja de gobierno, que tiene incluso menos oportunidades de respuesta contra baja de oposición. Creemos que ese deber, esa necesidad nunca es apropiadamente respondida y nunca es apropiadamente lidiada. Pero además de eso, creemos que hay otras formas en las que baja de gobierno gana a baja de oposición. Primero, respecto respecto a cómo el Estado puede lidiar con esto, creemos que hay varios problemas respecto al caso de baja de oposición, que es, ok, incluso si la inflación aumenta, incluso si los problemas aumentan, no es claro por qué eso sería comparativamente mejor a los problemas de baja de gobierno, o no es claro cómo esos problemas lidian mejor con lo que está como objetando baja de gobierno desde sus discursos, ¿verdad? Que es, si la situación ya está estable, tenemos que reducir las restricciones a la inversión. Creemos que si bien puede aumentar la inflación, nunca es analizado de forma abundantemente clara, o al menos clara en esta comparativa, qué tanto va a aumentar la inflación y qué tan dañino va a ser. Me queda claro que la inflación va a aumentar y que los productos finales van a aumentar en precios. Creo que Marce tiene varias razones y varias respuestas que también aplican con trabajo de oposición sobre cómo el Estado puede compensar eso a través de impuestos adicionales para tratar de dar bienestar y para tratar de hacer un offset a los problemas potenciales que implique una crisis debido a aumento de precios de productos finales o una crisis inflacionaria. Creo que nunca hay respuestas adicionales a eso y por tanto nunca hay una ponderación adicional a los mecanismos que tiene baja de gobierno probados sobre cómo podemos lidiar con una crisis de este estilo, incluso si se llegase a dar. Creo que, por tanto, por respuesta y por las formas en las cuales baja de gobierno lidia de forma preventiva con el caso de baja de oposición, baja de gobierno gana a baja de opo y, por tanto, gana este debate. Perdonen por tardarme más de lo esperado, es un debate muy complicado, difícil de adjudicar y de por sí demandante en términos analíticos y necesitaba más tiempo del que me daban para poder explicarlo bien.